Mesías que fue prometido, que iba a venir y que nos iba a librar y con barra de hierro nos iba a liberar. Ellos estaban esperando eso. Ellos estaban esperando con esa esperanza que venga el Mesías y nos quite la opresión de Roma, que quite la opresión terrenal que estaba sometido en ese tiempo. Entonces, cuando Jesús empezó a decir estas palabras, no eran unas palabras más. Era algo que Israel, que el judío, que lo que estaban esperando a su Mesías, los liberte. Los liberte. Ellos estaban esperando que el Mesías aparezca, que lo haga libre. O sea, las palabras de Jesús no son como tal vez lo podemos escuchar ahora. Es como cuando escuchamos las noticias que se levanta el cepo, que se levanta el IVA, que se levanta esto, es como que, ¡oh, al fin! ¿Verdad o no? Ahora nadie vive acá en la tierra. Imagínense en ese tiempo, vamos a hacer una comparación. O sea, era muy fuerte lo que Jesús estaba diciendo. Era muy fuerte que Israel escuche esto. Nosotros podemos como, bueno, el reino de Dios, pero en ese tiempo Jesús estaba anunciando un nuevo reino. Lo que se había prometido por años por boca de profeta se estaba cumpliendo cuando Jesús empezó a predicar. Cuando Jesús comenzó a hablar la palabra, cuando Jesús empezó a proclamar la buena noticia. Y lo primero que Él dice es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha cercado. ¡Pum! Una bomba. Eso fue una bomba, tanto para Israel y tanto para el imperio romano. No es que, como nosotros nos alegramos, bueno, subió esto. No, era una excelente noticia para el pueblo de Israel. Era la noticia que esperaban por años y años y años, esperando a ese Mesías que libertara. Y ellos esperaban que venga con vara de hierro, para que sea sometido los enemigos de Israel, porque Israel tiene muchos enemigos hasta el día de hoy. Muchos enemigos tiene Israel, y desde el comienzo que Dios eligió a Israel, todos los enemigos siempre apuntaron sobre Israel. Entonces, para los tiempos de Jesús decir eso, ellos estaban contentos porque iban a ver a sus enemigos completamente derrotados. Y que ellos esperaban una venganza de ese Mesías. Ellos estaban esperando que el Mesías se vengue por haber sometido tantos años al pueblo de Dios. Por eso son palabras muy fuertes las que Jesús está diciendo. Son palabras muy fuerte tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural. Porque el judío de ese tiempo estaban esperando ser libres. Ellos querían ser libres. Estaban oprimidos desde adentro y tanto como el mismo gobierno se había metido dentro de las sinagogas. Y tenían en control todos los sacerdotes. Toda la política de ese tiempo dominaba todo. Todo el imperio romano se había metido hasta la iglesia. Se había metido y influenciaba como quería al pueblo de Israel. Y lo sometía bajo esclavitud, lo sometía bajo impuestos, lo sometía constantemente en opresión, en esclavitud. Entonces, claro, ellos estaban esperando que el Mesías se declare. Y que el rey que se había prometido desde los antiguos, Él pueda ser el libertador que esperaban como el rey David, que venía con espada y libertaba a todo el pueblo.
Pero este reino no tiene nada que ver con espada. Porque Jesús lo hace de una forma totalmente diferente. Israel estaba esperando ver a sus enemigos ser humillados. Israel estaba esperando la venganza. Israel quería ver, el pueblo de Israel quería ver la venganza por haber estado tanto tiempo sometido a una esclavitud. Pero el reino de Dios, cuando Jesús vino, no fue a espada, sino que Él estableció el reino de Dios con justicia, con paz y con gozo. ¿Cómo estableció el reino de Dios? Y no la justicia humana, sino la justicia de Dios. Aclaro. La justicia de Dios, el gozo o la alegría y el amor. Entonces ellos no entendían lo que Jesús estaba trayendo. ¿Cómo es eso? Entonces ellos estaban esperando que Él rompiera todo, que Él venga y desarme al imperio romano en sangre y que haya sangre constantemente sobre Israel. Pero Dios no quería eso, Dios quería establecer el reino de Dios, su reino. Él quería establecer, fíjense que cuando el Espíritu Santo él impulsa a Jesús al desierto, ¿qué le ofrece Satanás? Los reinos. O sea que Satanás sabía lo que Jesús venía a hacer. El diablo sabía, por eso le ofreció lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Le ofreció todos los reinos porque él sabía a qué venía el Hijo de Dios. Entonces él quiso ofrecerle algo como se le ofreció a Adán, que perdió la oportunidad de estar y caminar con Dios, estar en su presencia, estar en la imagen y semejanza, hablar con Dios, estar en el huerto. Él perdió todo eso. Ahora Jesús tiene que venir a recuperar los reinos. Y el reino de Dios viene a establecerse sobre todo reino en esta tierra. Todo reino se tiene que someter al reino de Dios. Todo se tiene que someter al reino de Dios. Entonces, claro, él venía y no estaba hablando metafóricamente, sino que Jesús ahora va a empezar a demostrar lo que es el reino de Dios. Porque si leemos Mateo, dije, ¿no? Sí, Mateo 4:17 dice, empezamos a leer, empezamos a ver cómo comenzó a predicar, empezó a que se cumpla la palabra, empezó a llamarlo a sus discípulos, sana a los enfermos. O sea, hay una seguidilla de cosas que empieza a demostrar el reino de Dios. Entonces muchos estamos tratando de ser salvos y está bien porque es un principio. Pero muchos nos quedamos en que quiero ser salvo. Pero la intención de Jesús del arrepentimiento no es para que seamos salvos solamente, sino que podamos estar en el reino de Dios y podamos ser participantes de una naturaleza que está sobre cualquier reino de esta tierra. Esa es la intención de Jesús y esa es la pasión de Jesús. Es demostrar el reino de Dios, es demostrar lo que Él veía hacer el Padre, hacerlo en el mundo natural para que el reino de Dios se establezca en cada uno que creyere en Él. Tenemos que entender que nuestras vidas están sometidas a un reino. Y si está sometido a un reino, tiene que estar sometido a un rey. El amén como que va bajando, ¿viste? Debemos entender que estar en el Evangelio también es estar en el reino de Dios.
Por eso es la diferencia con muchas religiones. Porque las demás de religiones no tienen un reino inconmovible como lo que Jesús está estableciendo. Jesús está estableciendo un reino inconmovible. Jesús está trayendo el reino de los cielos a la tierra. Jesús está haciendo está impactando el mundo natural, pero también está impactando el mundo espiritual con el reino de Dios. Sometiendo ese reinado oscuro al reino de Dios. Por eso los judíos esperaban que Él gobernara con vara de hierro, pero no era así. Los judíos esperaban la represalia de Jesús hacia los romanos. No era así. No es así el reino de Dios. Porque el reino de Dios está establecido en paz, en gozo. Entonces ellos esperaban que el reino de Dios desmenuce a los enemigos de Israel. Pero el reino de Dios vino con un gran propósito. Decirle que está a tu lado, con un gran propósito. Es vencer. Ahora señala al que está a tu lado. Es vencer a tus enemigos. Pero tu enemigo, decirle que está a tu lado, no soy yo. Decile, tu enemigo yo no soy tu enemigo. Yo no soy tu enemigo. Vino con un gran propósito. Vino con un gran propósito el reino de Dios. Y era desmenuzar el reino de las tinieblas. A deshacer, ¿qué? Las obras de Satanás. Las obras del pecado. Las obras de Satanás. Exponer públicamente a cada potestad, a cada demonio, a cada espíritu demoníaco y exponerlo públicamente y avergonzar que hay un reino que está sobre todas las cosas. Aunque no lo crea, el reino de Dios está sobre tu vida y en tu vida. Aunque no crea que el reino de Dios esté ahora, está. 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 Su reino está sobre cada uno de nosotros y está en nosotros. Entonces necesitamos saber que yo no soy solamente evangélico, sino que pertenezco a una gran familia llamada Reino de Dios. Y esto no quiero decir que hay que ser fanático o lunático, sino que el reino se tenga que convertir en un estilo de vida. Se tiene que convertir en mi estilo de vida. Para poder llevar ese reino de luz, para poder expandir el reino de luz, para poder llevar a donde mi cuerpo o yo vaya al territorio y esté el reino de Dios. Entonces no nos quedemos golpeando en la salvación, sino que también en el arrepentimiento tiene que ver el entrar en el reino de Dios. Ese es el énfasis que Jesús hace. Ese es el énfasis que Jesús está diciendo. Un reino inconmovible. Entonces, debemos ver lo que es arrepentimiento. Porque eso nos habilita y nos mete dentro del reino. Eso es lo que nos va a hacer que el reino de Dios pueda yo acceder. El arrepentimiento va más allá de llorar o de patalear y todo eso. Tiene que ver con un cambio de dirección.
Tiene que ver con un cambio de dirección. Yo no puedo venir del mundo y seguir con mis mismas vidas. Eso no puedo. ¿Por qué? Porque significa que no hubo un arrepentimiento, hubo lágrima de cocodrilo, pero no hubo un arrepentimiento. Porque yo tengo que darle vuelta a la espalda al pecado y al mundo y darme vuelta de nuevo a Dios y volverme a Dios. De eso significa estar arrepentido. El arrepentimiento tiene que ver no con las lágrimas tuyas ni las mías. Decir que está a tu lado no tiene que ver con tus lágrimas. ¿Es bueno llorar? Me encanta llorar en la presencia de Dios. Pero lo hago en privado. Es bueno llorar, pero no tiene nada que ver el arrepentimiento con el remordimiento. No tiene nada que ver. El arrepentimiento tiene que ser una vuelta de página. O sea, mi vida tiene que ser transformada por este reino. Entonces, el arrepentimiento va más allá de llorar por nuestros pecados, sino que nos lleva a volvernos a Dios. Nos lleva a volvernos a Dios. Eso tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento también significa darte la vuelta. O sea, ahora yo ya no le doy la espalda a Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. Éramos enemigos de Dios. Por eso dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no puede operar el pecado. Y es con lo que más estamos luchando en este tiempo. Porque antes estábamos en esclavitud, antes vivíamos la forma de vida que queríamos, antes estábamos en otros caminos, antes estábamos sin ley, antes hacíamos lo que quería, antes si me levantaba y quería hacer un pajarito, era un pajarito. Pero ahora cuando yo vengo al reino de Dios, no tiene nada que ver mis caminos, mis deseos, mi carnalidad, sino que tengo que adoptar lo que el reino de Dios está estableciendo. Para que haya una transformación y un arrepentimiento genuino. Tiene que haber un arrepentimiento, un vuelta atrás. Yo no puedo ser la misma persona hace 20 años y viniendo al Evangelio y no soy transformado. Significa que todavía no estoy viendo el reino de Dios en mi vida. ¿Saben lo que pasó en Uruguay? Me sorprende los argentinos cada vez más. Cada vez más los argentinos se hacen más fama todavía. Somos más famosos los argentinos. Y nos sacan la ficha así. La forma de cómo hablamos, la forma como vestimos, la forma como nos reímos, aún cómo decimos las cosas, la forma que se conduce. Y cada vez más somos más famosos afuera. Y no es una buena fama porque, ahí va el argentino, mirá cómo se metió, mirá, pasó en amarillo, pasó en rojo. Y te das cuenta cuando es un argentino, cómo habla, cómo se viste, cómo piensa. El argentino se vive quejando porque está el sol, porque está la lluvia, porque hoy es feriado, porque mañana no es feriado, porque mañana es Navidad, porque después es Año Nuevo, todo el tiempo. Y nos quejamos por el gobierno que se fue, por el gobierno que viene, por el que va a venir dentro de 10 años. Por la duda lo hacemos. Y empezamos a mirar. No, va a llover, no va a llover. No va a llover. Sí, va a llover. No, pero mirá cómo está. O sea, tenemos muchas cualidades que vamos a cualquier lado y te dices, este es argentino. Este es argentino. ¿Por qué? Porque vivimos en un territorio, vivimos la cultura nos termina absorbiendo, la cultura dirige nuestros pensamientos, la cultura dirige nuestro corazón y aún la cultura nos dirige cómo hablar. Nos dirige todo.
La cultura argentina nos dirige todo. Aún la cultura eclesiástica argentina. Porque el argentino es así. Te mira, te calcula. Y vos te das cuenta que el tipo te está tirando piedra por la mente. Entonces todo nos domina. Y miramos. Ahí vino. ¿Qué hace acá? Y en la iglesia, tiene que venir a la iglesia. ¿Y por qué vino? ¿Y por qué quiere tener un encuentro con Dios? Entonces todo nos domina. La cultura argentina nos termina dominando. Entonces lo que Jesús está implementando, no es que dejemos de ser argentinos, pero que nos domine la cultura del reino. Que nos domine la cultura que el Rey de Reyes ha establecido. Y no voy a meterme en las bienaventuranzas. Lo voy a dejar para la próxima, que me toque. Porque esa es la ley del reino de los cielos. Entonces todo nos domina y todos se dan cuenta cuando un argentino entra a un país o se va del país. Y lo hemos visto en estos días viajando de país en país. Entonces, no hay un arrepentimiento muchas veces, y es que no estoy viendo el reino de Dios, porque no está siendo transformado o transformada mi forma de pensar. Yo esperaba espada, muerte, sangre. Jesús viene a traer un cambio de mente, un cambio de corazón. Jesús viene a traer un nuevo pensar, un nuevo ver las cosas. Yo esperaba una espada. Dale, vengate, Jesús. Arrancale el corazón a ese que está ahí. Mátalo. Ellos estaban esperando eso. Y Jesús no quiere venir con eso. Porque Jesús aún murió por el romano que lo llevó hacia la cruz. Aún el mismo romano que lo capturó, murió por él. Murió por cada uno de nosotros. O sea, va mucho más allá de una venganza natural, sino que era derrotar al enemigo, que cada día nosotros tenemos esa lucha. Las obras de Satanás, el pecado. Entonces, arrepentimiento significa también darte la vuelta. Ya tengo que ser transformado por este reino. Si yo no cambio mi cultura por una cultura del reino, realmente voy a estar viviendo una religión. ¿Qué le dije el martes pasado? Pablo dijo, yo ya no le vengo más a hablar como niños, vengo a hablar como adultos. Que hay cosas que hay que cambiar y que hay cosas que hay que dejar que se transforme, hay cosas que hay que empezar a ver sobre la ciudad, hay cosas que hay que implementar como iglesia. Pero ya hay que despertarnos en muchas áreas. Hay muchas obras y hay pocas manos. Entonces necesitamos ser transformados, necesitamos tener un arrepentimiento, darnos la vuelta y mirar más el reino de Dios para que el reino de Dios absorba mis pensamientos, mi forma de vivir, mi forma de ver las cosas. Gracias por su amén. Arrepentimiento significa también un cambio de pensar. O sea, que cuando yo vengo al reino de Dios, yo tengo que dejar mi estructura demoníaca, animal y diabólica. Yo si vengo al reino de Dios, tiene que haber una transformación. Él tiene que desmenuzar la oscuridad que gobernaba en mi vida. Tiene que desmenuzar la obra de Satanás que ha
tocado de generación en generación, de generación y en generación. Tiene que haber una transformación, completamente una metanoia para que sea completamente libre mi genética. Para que cuando mis hijos no estén luchando con lo que nosotros tal vez luchamos o lo que nuestros padres lucharon. Por eso no es venir bueno, voy a la iglesia nomás. Voy para ver si Dios hace algo. A Dios lo tenemos como amuleto muchas veces. Voy a ver si algo pasa con Dios. No, yo tengo que entrar al reino de Dios. Y porque me está haciendo participante de ese reino, Jesús. Entonces, hasta que no haya un arrepentimiento genuino, no voy a estar viendo el reino de Dios. Será para mí una religión más, o tal vez algo fanático. Yo tengo que ver en mi vida el reino de Dios fluyendo. Yo tengo que ver los pensamientos de Jesús fluyendo. Yo tengo que ver el amor de Jesús fluyendo en mí. Yo tengo que ver el perdonar a los enemigos como Jesús perdonaba y perdonó aún el imperio de Roma. Porque si no, no hay una transformación. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio de dirección. Yo no puedo seguir con lo mismo cuando Jesús nos está ofreciendo a entrar al reino y a sus beneficios. Aunque no digan amén, yo le digo amén. Entonces, dejar la estructura antigua de una vida pecaminosa. El que robaba antes ya no puede robar más. El que mentía ya no mienta. El que ofendía ya no ofenda. El que insultaba ya no insulte. El que antes se quejaba ya no se queje como argentino, sino como un ciudadano de reino. Hable la palabra como un ciudadano de reino. Hablemos como un ciudadano de los cielos, de los cielos. Decirle que está a tu lado, sos ciudadano del cielo. Por eso tenemos que cambiar, arrepentirnos de nuestras obras y dejar que el reino de Dios cambie nuestras vidas y nuestros corazones. Hasta que no veamos ese arrepentimiento genuino, no vamos a estar viendo el reino de Dios. No vamos a quedar con el quiero ser salvo nomás. Cuando Dios nos está ofreciendo una posición. O sea, Jesús está diciendo, hey, entra en mi reino. Dios está diciendo, hey, yo quiero restaurar lo que creé, lo que hice, mi imagen y mi semejanza. Eso es lo que perdió Adán. El caminar como Dios, actuar como Dios, hablar como Dios. El pecado ha distorsionado la imagen y la semejanza de Dios en la humanidad. Hasta que yo no rompa la alianza con el pecado, yo no rompa la alianza con la obra de Satanás, no voy a estar viendo el reino de Dios. Me voy a quedar con el quiero ser salvo y nada más. Cuando Jesús está diciendo, entren a mi reino, entren al reino de Dios, porque hay beneficios en el reino de Dios. Hay beneficios en el reino de Dios. Si cambiamos nuestra forma de pensar, veremos el objetivo central del ministerio de Jesús. Si cambiamos nuestra forma de pensar y nos adaptamos a este reino inconmovible y nos metemos y nos sumergimos en lo que este reino está hablando, nuestras mentes van a cambiar y vamos a ver el objetivo de Jesús
¿Y cuál era el objetivo de Jesús? El objetivo de Jesús no era solamente morir en la cruz, sino que traer el reino de Dios. Sino que traer el reino de Dios a la existencia, el ahora. No, ellos esperaban y el reino de Dios se estaba manifestando ahí y ellos no lo estaban viendo. Ese era el objetivo de Jesús, de demostrar un reino completamente diferente. Si cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de ver las cosas. No a la forma natural. No sé dónde, no me acuerdo dónde escuchábamos esto, pero bueno. Dice que Dios nos ve perfecto. Decir que está a tu lado, Dios te ve perfecta. Dios te ve perfecta. Decirle que está a tu lado, Dios ya vio la obra terminada de Cristo en tu vida. ¿En serio? Así con esa cara de duda de argentino. ¿En serio? ¿En serio que alguna vez va a cambiar todo esto? Ya Jesús, ya Dios nos ve la obra terminada. De esa forma lo ve Dios. Ahora, naturalmente, y en el espejo vemos otra cosa. Y luchamos con eso. Porque estamos luchando todavía con otros caminos, porque no nos hemos adaptado al reino todavía. Mientras estamos buscando la bendición, ya Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Estoy tratando de buscar aceptación y ya Dios te predestinó antes de la fundación del mundo. Es porque todavía no estoy viendo el reino en mi vida. No estoy desarrollándome en el reino de Dios todavía. Estoy tratando de luchar con ser salvo. Cuando Dios está diciendo, no, espera. Yo quiero que entre a mi reino. Yo quiero que vengas a gobernar con Cristo. Porque la palabra dice que somos coherederos. Coherederos. ¿Y herederos de quién? Del Padre. Del Padre. O sea, somos doble herederos del Padre y del Hijo. Si yo no estoy viendo todavía y estoy siguiendo luchando con mi carne, con mis pensamientos, si me aman, si no me aman, es porque no estoy viviendo el reino. ¿Por qué? ¿Sabe cómo Dios nos ve a nosotros? Dice la palabra en Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Ve? Si empezamos a ver desde cómo Él ve las cosas de su reino, yo tengo que ver que Dios ya me ama. Y estamos muchas veces preguntando al pastor, ¿será que Dios me ama? Porque creo que se olvidó de mí, ¿eh? Y decir eso es ofender al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tendría que ser como Don Ramón, no te doy otra porque mira. Que nos cachetee y que nos introduzca en el reino de Dios. Pero sí tenemos la frase, yo estoy en el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es solamente estar, también es vivirlo con acción. El reino de Dios tiene que ver con la acción de mi vida diaria, no con venir a la iglesia. Entonces, si empezamos a ver como Dios nos ve, ya Dios vio lo perfecto en nosotros.
Porque lo perfecto es Jesucristo. Pero nosotros estamos luchando desde acá abajo cuando tendríamos que estar más arriba. Dice que Pablo conocía más del cielo que de la tierra. Pablo estaba más con Jesús que con los apóstoles. Pablo estaba más con Jesús que estando en la misma cárcel. Presente en el Señor y ausente en el cuerpo, dice. Ese tipo sí que era un tipo que estaba con Jesús constantemente. ¿Y qué es de nosotros? El acceso es para todos, no es para apóstoles, profetas. No, es para todos. Porque el reino de Dios no clasifica. No dice, sí, mira, vos sos bonito, tenés ojo claro, vos vas a venir al reino de Dios. Vos te vestís como muy fachera, vos vas a venir al reino de Dios. Dios no tiene nada el reino de Dios no tiene que ver con comida, con vestimenta, no tiene que ver con nada de eso. El reino de Dios tiene que ver con que Dios nos ha aceptado de tal manera, Dios te amó. Que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, aunque no me diga amén. Entonces yo tengo que aceptar este reino. Yo tengo que aceptar el estilo de vida que este reino me está ofreciendo. Esperé que me perdí. Acá. Decirle que está a tu lado, Dios no te quiere sacar de apuros. Porque lo vemos al reino de Dios así, para que Dios me saque de apuro. Dale, Dios, dale. Tenemos algunas inclinaciones idolátricas en nuestros corazones a veces, que lo tenemos como amuleto y que a ver si nos saca de apuro. A ver si Dios se acuerda de mí. Entonces Dios no te quiere sacar de apuro. Dios quiere que el deseo del Padre es que seamos transformados a la imagen y semejanza ahora de su Hijo. Y esto me gustó lo que dijo el apóstol. Todos estamos esperando que Cristo venga a reinar cuando Cristo ya está reinando a través de nuestra vida. Cristo está gobernando a través de la iglesia. Y este reino sigue aún constantemente en movimiento. Dios no te quiere sacar de apuros. Dios quiere que sea transformado completa a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo y la posición que el Padre quiere para nuestras vidas. A mí no me gustaría que mi hijo ande quejándose o tal vez ande divagando o ande por ahí. A ningún padre le gustaría eso. Y nosotros andamos así muchas veces. Andamos una casa a la otra, de iglesia a iglesia, tratando de buscar esto, lo otro. Como que estamos mendigando cuando Dios nos está ofreciendo un reino. Cuando Dios nos está diciendo, hey, entra en mi reino. Entren al reino de Dios. Hay beneficios, hay transformación. Es la posición que Dios nos quiere dar en este tiempo. Es una posición de reino. Donde ya tu vida no es tu vida. Pero aún seguimos que en nuestras vidas y seguimos que sigue siendo en nuestras vidas. Vos ya no perteneces a tu vida. Ya Cristo pagó el precio y te compró. Pero estamos luchando ahí, tratando de, Señor, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, pasan los años, pasan las temporadas y pasan tantas cosas y todavía seguimos muchas veces dando vuelta cuando Dios quiere irrumpir nuestras vidas con el reino. Y de eso se trata.
Que haya un arrepentimiento para que podamos ver el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. El llamado no es solo para que estemos moralmente bien. Ya estoy bien con Dios, ya está. No quedan ahí, no puede quedar ahí. No queda ahí. No queda ahí. Sentí que Dios me perdonó. Y punto. No queda ahí. Tiene que ver con una vida radical. Decirle que está a tu lado, una vida radical. Radical. No fanático, decirle que está a tu lado. No fanático. No fanático. Una vida radical es una vida entregada a Cristo completamente. Rendido completamente. Muriendo todos los días. ¿Cuántos mueren cada día? Yo tengo que morir con mi orgullo, mi temperamento. ¿Cuántos luchan con el temperamento? A ver, vamos. Porque ahora somos todos santos. Y sí, tenemos que aprender a morir cada día. Y de eso se trata la transformación, que yo me dejo transformar por este evangelio, que yo me dejo transformar por el evangelio del reino. Que yo ya no vivo, sino que Cristo vive. Yo ya no vivo, ya no es mi vida. Yo ya no pertenezco al reino de las tinieblas. 3 amenes. ¿Los otros qué pasó? ¿Están todavía en el reino de la tiniebla? Renunciamos acá nomás, ¿eh? Se pudre todo, ¿eh? Hasta que nosotros no veamos como Dios nos está viendo, vamos a estar luchando con nuestra naturaleza. Ya Dios nos arrancó de un reino de las tinieblas. Tinieblas. Oscuridad. Ya no pertenecemos más a ese reino. Pero nosotros vemos más al reino de las tinieblas que al reino de la luz. Y es donde más necesitamos mirar al reino de la luz en este tiempo. Para que pueda haber una transformación completa en nuestras vidas. ¿Qué dice en Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su Hijo amado. Amado. Ya no pertenecemos más a las tinieblas. Ya no pertenecemos más al dominio de la Satanás. Ya no pertenezco más al dominio del pecado. Ya no tiene nada de mí, no tiene ni arte ni nada en mi vida Satanás. Porque ya Cristo hizo la obra, ya Cristo me perdonó, ya Cristo me libró, ya Cristo hizo la obra en la cruz. Y de eso tiene que ver el reino de Dios. Pero hasta que yo me desenamore del reino de las tinieblas, me tengo que desenamorar y enamorarme del reino de los cielos, de aquella cruz que murió por nosotros. Y Daniel 2:4 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre. Han pasado ¿cuántos reinos? ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos siglos pasaron?
¿Cuántas cosas pasaron en el mundo? Y aún este reino sigue. O sea, ¿nos conviene meternos en este reino? ¡Claro que sí! Nos reconviene. Porque es un reino que desmenuza, dice. Desmenuza. Lo hace pedazo. Lo hace bolsa. Fíjense en el reino que estamos. Fíjense en dónde estamos, en qué posición estamos. Fíjense en la posición que Cristo nos dio. Y no lo merecíamos. No merecíamos nada de esto. Por haber sido participantes y enemigos aún del mismo Dios. No nos merecíamos nada de esto. Pero en su amor y en su misericordia y en su gracia, Él nos hace entrar al reino de los cielos. Un reino que no lo merecíamos. Un reino que capaz que si pedían currículum ninguno entraríamos. Pero en su amor y en su misericordia, Él nos mete en su reino. Si queremos ver el reino de Dios en nuestras vidas, si queremos manifestar el reino de Dios en el mundo espiritual, debemos comportarnos como el reino nos manda. Y esta es la parte que no nos gusta. Esta es la parte idolátrica del ser humano. Esta es la parte que nos duele. Esta es la parte que todavía sigo transando. Esta es la parte que no quiero escuchar. Porque queremos, sí, todos queremos la manifestación del reino, todos queremos la obra del reino, todos queremos todo lo que el reino da. Pero no nos dejamos transformar por el reino de Dios. Muchas veces estamos a media, un día sí, un día no. Cuando el reino es una posición, decirle que está a tu lado, el reino es una posición. Y no te puedes bajar de esa posición. No nos podemos bajar de esa posición. Porque es la posición que Cristo nos metió. Entonces, fíjense en lo que es el reino de Dios y lo que no estamos viendo. Necesitamos hacer énfasis en el reino de Dios. Alinearnos con el propósito del reino de Dios. Entonces ahí vamos a ver, a fluir lo que el reino de Dios está. Y poder llevar el gobierno, el dominio, porque cuando hay un reino, hay un dominio. Decir que está a tu lado, hay dominio. Y dominio significa autoridad y poder. Cuando un reino domina a otro reino es porque tiene más poder y más autoridad. Porque domina. Aunque no lo creas, decirle que a tu lado tenés poder y autoridad. Aunque no lo uses, lo tengas dormido, está. Porque eso es lo que Cristo nos dio, poder y autoridad, y se la dio a la iglesia. Todos los reinos han caído, pero el reino de Dios está inconmovible. Gracias. Porque demerecemos justamente, pensamos que es un mensaje nomás, el reino. Y nos quedamos que es el mensaje, pero en realidad no es un mensaje solamente. Es una vida. Es una vida. Es una vida. Así como cuando nos alegramos, 3-0 ganó, ¡vamos todavía! Así tiene que ser para el reino de Dios. ¡Gloria a Dios! Y hacemos más énfasis a otra cosa que a lo de Dios. Hicieron hace poquito una estadística que ya dentro de la iglesia están perdiendo el amor por la obra.
Ya nadie se está enamorando de la obra. Es un peso la obra ahora. Ya nadie se ofrece para servir en la obra, sino que, oh, bueno, hermanito, ¿usted qué tiene que hacer? Bueno, venga. Bueno. Ya no está ese deseo de servir a Dios. Ya no está ese deseo ferviente de poder estar ahí. Porque el enemigo se ha encargado de distorsionar esa pasión. Porque ahora lo puro y lo santo es fanático. Menos si hablar lengua en la calle. Yo lo hago, no sé cuánto lo hacen. Hoy estaba esperando que abran la barbería y me puse a hablar en lengua. Y la gente pasaba ahí, me miraba como diciendo, está loco. Y bueno, si se tienen que manifestar, que se manifiesten. Entonces, hasta que no entendamos que el reino no es solamente un mensaje, sino que es una vida, no vamos a poder experimentar el reino de Dios. Es una realidad. El reino de Dios es una realidad, es una verdad revelada, decirle que está a tu lado. Jesús vino a ofrecer los beneficios de ese reino, todos los que se sometan a su gobierno. ¿Queremos ver el reino de Dios? ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Ya nadie quiere ver el reino de Dios. En sus vidas, decirle que está a tu lado, sométete al rey. Si hay un reino, hay un rey. Y si hay un rey, hay condiciones, viejo. Si hay un reino, ¿qué hay? Y si hay un rey, hay condiciones. Y esta es la parte que no nos gusta. Que no nos gusta, porque yo tengo que someterme al gobierno del Rey de Reyes, Señores de Señores, nombre sobre todo nombre. A Pablo lo conozco, a Jesús también, pero hubo alguien que no lo conocían y quisieron dominar el mundo espiritual echando fuera demonios, y los demonios lo atacaron porque no eran gente que conocía al Rey de Reyes. A Pablo lo conozco, a Jesús también, pero vos. Y eso sucede cuando yo no me someto al reino de Dios. Eso sucede cuando yo no estoy sometido al Rey de Reyes. Eso sucede cuando yo no estoy alineado con lo que Jesús estableció. Si queremos tener dominio sobre el mundo espiritual, debemos someternos al nombre sobre todo nombre. Tenemos que someter nuestras vidas y nuestra vieja naturaleza al Rey de Reyes. ¿Amén? Aleluya, parece que están durmiendo. Y los beneficios de este reino quedó bien en claro en la cruz del Calvario. Por medio de la obra del perdón, de la liberación y de la sanidad que sucedió en la cruz del Calvario, eso fue la evidencia de un reino inconmovible. Ahí vemos la evidencia de que este reino traía libertad, sanidad y liberación. Decía que está a tu lado, apropiate de este reino. Girate. ¿Tenés problema de cuello? Girate. Apropiate. Apropiémonos de este reino. Apropiémonos de nuestra sanidad, de nuestra liberación. Este reino de inconmovible chocaba a los religiosos de la época. No lo entendían a Jesús. No entendían lo que Jesús estaba dando.
No entendían lo que Jesús estaba diciendo. No entendían aún los milagros que Jesús realizaba. Porque cuando un milagro o una salvación o sucede algo en el mundo natural, en el mundo espiritual, el reino de Dios viene a la existencia. ¡Ey! Para que no se me duerman. Sí, porque cuando se habla sobre el reino, Satanás ataca. Ataca la mente, ataca los pensamientos, adormece. Porque no quiere que se revele el reino. Por eso a Jesús le dijo, te ofrezco los reinos de toda la tierra si me adorares. Porque sabía que Jesús venía a desmenuzar a los reinos de las tinieblas. Entonces Satanás no quiere que este mensaje se hable mucho en la iglesia. Porque es el mensaje que va a transformar la mente. Es el mensaje que va a transformar un corazón. Es el mensaje que puede transformar una familia, una ciudad y hasta una nación. Porque aún el gobierno de turno que esté en este país se somete a Dios. Aunque no lo creamos, se somete. Porque dice la palabra que Él pone y saca reyes. Entonces, hasta que nosotros no veamos al reino de Dios como lo que tenemos que ver, voy a estar luchando con mi falta de perdón, voy a estar luchando con mi odio, voy a estar luchando con mi fatiga, voy a estar luchando con mi carnalidad, voy a estar luchando con mi mentalidad, voy a estar luchando con mi pobreza, voy a estar luchando con mi enfermedad, voy a estar luchando con mi esclavitud, voy a estar luchando. Pero cuando viene el reino de Dios, hace una ruptura en el mundo espiritual y saca a las tinieblas. Pero hasta que no me apropie y no entre al reino y acepte vivir como el Rey de Reyes quiere que vivamos, vamos a estar viviendo de la forma que a nosotros nos parece. Porque si vemos después de las bienaventuranzas, Jesús empieza a enumerar un montón de leyes. Claro, oíste decir que la venganza era buena. Bueno, más yo digo que ahora la venganza no es buena. O sea, empieza a implementar leyes Jesús tan finas y Él dice, mis enseñanzas son fáciles y ligeras. Empieza a implementar leyes que ese reino de Dios trae con nosotros, con eso. Entonces son cosas que tal vez no lo terminamos de entender o de leer porque tal vez hay una lucha interna todavía en mí. Todavía hay una lucha todavía en mí. Declara conmigo, soy perdonado en la cruz del Calvario. Ya fui perdonado. Apropiate de tu liberación. Fuiste libre, 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 fuiste libre. Punto. Apropiate de tu sanidad. Apropiate. Pero hasta que todavía no estemos, ¿será que Dios me ama? ¿No me ama? Dios ya te amó desde antes de la fundación del mundo. Eso ofende al Espíritu. ¿Será que Dios, ya cuando dijiste será, ofendiste al Espíritu Santo? Lo ofendimos. Cuando Dios te da una palabra, ¿será que lo va a hacer? Ya lo ofendiste. Lo ofendiste. Lo ofendemos rápidamente al Espíritu Santo muchas veces. Por eso tenemos que ver desde los ojos de Dios. Puesto los ojos en Cristo Jesús, dice la palabra.
El mundo invisible tiene influencia sobre el visible. Amén. Como pueblo de Dios debemos tomar el reino de Dios en serio. En serio. De verdad. En serio. En serio. El pueblo de Dios debe tomar el reino de Dios en serio para que las potestades, las tinieblas, los gobernantes sean sometidos al reino de Dios. Sea sometido. Donde está la iglesia hay gobierno. ¿Y vos qué sos? Donde estás vos hay rey, hay un gobierno. Hay un gobierno. El mundo invisible tiene la influencia sobre el visible, como nos enseña nuestro Padre espiritual. Que el hombre espiritual es el que gobierna lo natural también. ¿No? ¿No se enseña eso? O vuelvo a tomar como los martes anteriores que hayan estudiado. ¿No? Amén. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Esas son nuestras luchas. Estas son las luchas que la iglesia tiene, decir que está a tu lado, y es la que vos tenés todos los días. Aunque no creas en el reino de Dios. Decírselo. Este reino de Dios tiene enemigo, pero este reino de Dios ya lo desmenuzó en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Jesús muestra claramente el gobierno de este reino. Y vamos a leer Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una de las señales del gobierno espiritual de Dios es echar fuera demonios. Si un demonio sale, por eso cuando fueron a reprender a no sé quién ahí, a Pablo lo conozco, a Jesús también, pero ¿a vos quién te conoce? Y la evidencia que el reino de Dios fluye en mi vida es porque estoy echando fuera demonios. Aunque su amén se ha apagado. La evidencia de un gobierno es que un demonio tenga que salir. Porque es lo que Jesús empieza a demostrar. Empieza a sanar. Donde hay una sanidad, el gobierno de Dios está gobernando. Donde hay salvación, el gobierno de Dios está liberando, está salvando, está gobernando. Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso es una evidencia del gobierno, del gobierno del reino de Dios. Eso es la tarea que la iglesia tiene que hacer. Una de las principales cosas que Jesús hacía era echar fuera los demonios. Y lo echaba. Las tinieblas siempre abren paso a la luz. Decirle que está a tu lado, sos luz. Y si tenés el reino, no puede haber tinieblas que se resistan a la luz. No hay gobierno, no hay espíritu, no hay diablo, no hay infierno, no hay Hades, no hay puerta, nada que pueda prevalecer
contra la iglesia. Por eso Jesús trajo ese dominio para que todos los que vengan a Jesús sean libres de las tinieblas y pasen al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos están en el reino de su Hijo amado? Decía que está todo, empezar a manifestar el reino. Dijeron todo amén. Ustedes mismos se ataron en sus palabras. Vamos a... Vení, mi vida. Vení, Jolie. Alguien que me alcance un micrófono. Otro micrófono. Yo no sé si pudimos entender lo que ocurrió el domingo. Lo que ha ocurrido en el domingo en el Parque Lezama es una iglesia manifestando el poder del reino de Dios. Por eso insistimos a que puedas y podamos cada sábado y cada domingo ser parte de lo que ocurre en Lezama. Ayer leía que se arrepentían de 3.000 personas en Hechos de los Apóstoles. ¿Y vos qué te crees? ¿Que no lo bautizaban esos 3.000? Mirá cuando bauticemos 3.000. Mirá cuando bauticemos 5.000. Mirá cuando vengan a 3.000, hay que bautizar, muchachos, mano a la obra. Mani a la obra, diría los dibujitos. Es para que se rían, mirá, y le saca una sonrisa. Ahí, sacar una fotito ahí. Yo le iba a contar un testimonio, bueno, mi esposa va a contar testimonio, lo que ocurrió con esta mujer. En el medio de la cena del Señor, ocurrió algo que en el mundo espiritual se rompió. Yo sé que se rompió algo muy grosso en el mundo espiritual de donde estamos evangelizando sábado tras sábado. Ese territorio nos pertenece. Ese territorio es nuestro. Es nuestro. Nos pertenece. ¿Querés contarme? No sé si querés contar, Jolie, qué sentiste y después cuento lo que pasó después. Sí, pues yo no sé qué pasó después. Ella no sabe nada, pero bueno. No, estaba mirando cómo se bautizaban, empecé a sentirme mal, con mucho calor, dije, ¿será que me bajó la presión? Entonces me fui y me senté a una orilla de los asientos del fondo. Y ahí me empecé a marear, sentí muchos dolores de estómago, hasta que me empecé a aflojar y me dolía mucho la espalda. Parecía que me clavaba algo la espalda, se me partía la espalda. Después de eso, lo único que sentí que se me aflojaron las piernas y que alguien me agarró. Vi a Betty y a Susana que me estaban orando y más me dolía la espalda. Y después no me acuerdo más. Bueno, fue maravilloso porque en un momento yo soy muy expresiva y me volví loca por todo lo que pasó, porque termino de bautizar a la mujer que hoy estuvo hablando, la que vino al último, y cuando termino de bautizarla salgo, y que fue la segunda vez que nos metimos al agua, y cuando salgo de ahí me llama las chicas y me dice, Marité, Jolie no está bien, no puede mover las piernas, la tiene inmóvil. Entonces cuando yo me acerco, cuando la van a levantar, ella se desvanece completamente, y esto se lo digo delante del Señor porque esto no es chamullo, esto es verdad lo que vivimos. Y cuando se desvanece y cuando yo llego, la acuestan en el pasto y yo le voy tocando la panza, por supuesto, para que siga respirando. Y lo primero que hago cada vez que oramos por cualquier persona, aun cuando oramos por los endemoniados, lo primero que veo es el pulso de acá, a ver si está vivo, ¿no? Es lo que yo hago, ¿no? Hoy les cuento un secreto que viene de mí. Pero cuando ella estaba tirada en el piso, en un momento
ella dejó de respirar, ya no tenía pulso. Y cuando yo empiezo a tocarle la cara, estaba helada, como helada, pero helada. Y ella ya no estaba en la tierra. Había muerto. Murió en el Parque Lezama. Y en un momento cuando yo estaba orando, cuando le pongo la mano, ella abre su boca y se quedó así. Y dejó de funcionar su cuerpo. Entonces en ese momento yo digo, lo llamé a Javi y cuando le abre los ojos ya ella no estaba. Cuando le tocamos el pulso ya no estaba el pulso. Pero en un momento Javi lo que hace, le abre la boca y le sopla. Y cuando él le sopla, ella volvió a la vida. Y fue tan loco porque yo digo, Señor, verdaderamente, si le daba gracias a Dios, ahora no me canso de darle gracias por todo, porque como dice Javi, nadie puede contra su reino. Y la muerte en ese Parque Lezama fue vencida, porque Él dio vida en medio de la muerte. Y es literal, está Jorge también, Lidia, que justo Lidia lo tenía a Jaciela Upa, no sé si estaba alguna de las chicas, bueno, estaba Alicia también, estaban ahí alrededor, y ya todos como que, estaba Susi, ya como que estaba Betty también, y fue como que dijimos, no, Señor, a Yoli no se la llevan. Entonces, fue tan real todo lo que vivimos. Por eso yo digo que empezamos una nueva era como águilas reales. Un tiempo de manifestar ese reino. El cual nada puede contra ese reino. Aleluya. 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 Reclamá tu sanidad, reclamá tu milagro, reclamá tu liberación en el reino de Dios. Apropiate en este reino, cree 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 en este reino. Aleluya. Aleluya. Tenemos que poner nuestra fe en este reino. Creer que este reino inconmovible puede transformar aún lo que está muerto, lo vivifica. Amén. Ancla tu fe en este reino. Anclala. No ponga tu fe en el gobierno de turno. No ponga tu fe completa en el banco. No ponga tu fe en algo pasajero. Pongamos nuestra fe en el reino de Dios. Pongamos nuestra fe en el reino de Dios, porque es un reino inconmovible. Inconmovible. Amén. Pónete de pie, vamos a orar. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieren ver el reino de Dios? Sometámonos al Rey. Porque el que tiene, ahí no me acuerdo, ¿cómo? El cetro es el Rey de Reyes. Y cuando el Rey mueve el cetro, ocurren cosas. Ocurren cosas. Ocurren cosas. Ocurren cosas. Así que decirle que está a tu lado, no sos de casualidad que viniste al mundo. No viniste de casualidad. Perteneces a un reino. Sí, porque muchas veces andamos como así. No, pertenecemos en un reino. Tenemos un rey. Tenemos leyes.
tenemos un camino, tenemos la vida, tenemos al Espíritu, todo que nos va a conducir al reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Anclar nuestra fe a este reino y aprender a someternos al reino de Dios, para que podamos ver fluir el reino de Dios en nuestras vidas. Anclemos nuestra fe, anclemos nuestro corazón a este reino. Dios lo puede hacer. Si Dios resucitó a ella, Dios puede liberarte. Porque si Dios pudo resucitar a ella, Dios puede sanarte. Si pudo resucitar, Dios puede darte lo que tal vez estabas luchando por años. Por años. Solamente tenés que creer en este reino. Tenés que creer en este reino. Tenés que creer en este reino. Y para creer en este reino, decirle que está a tu lado, hay que ser humilde. Para creer en este reino tenemos que ser humildes. Decirle al Señor, Señor, ya no puedo más, hacelo vos. Y Él puede actuar. Para ver el reino de Dios, bienaventurados son los pobres de espíritu. Cuando entendemos que no lo merecíamos, cuando entendemos que nada lo merecemos, pero Él nos da de su reino. Ahí empezamos a entender cómo empieza a funcionar este reino. Dice que el reino de los cielos sufre. Y hace poquito escuché a alguien, un maestro, decir que el reino de Dios sufre violencia constantemente. Y era verdad por lo que decía Jesús. En ese tiempo, los religiosos de ese tiempo hacían sufrir al reino de Dios. Hacía que ese reino de Dios sufra violencia constantemente, porque cuando Jesús empezó a caminar y empezó a hacer milagros, ¿quién era lo que lo oprimía? Roma ni se acercó a Jesús. Se acercó en el último día cuando le llegó la hora. Mientras tanto el Padre le tenía prohibido a Roma tocar al Hijo, porque el Padre somete todas las cosas. Pero sí los religiosos hacían que Jesús lo querían someter constantemente. Indagaban aún los milagros. Y esa era la violencia que estaba sufriendo en ese tiempo el reino de Dios. Pero bienaventurados son los pobres en espíritus. Ellos sí verán al reino de Dios. Bienaventurados. Los que lloran, no maman. Los que lloran. Los que lloran. Esos sí verán el reino de Dios. Y podemos enumerar tantos. Y lo voy a leer. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de Dios de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Estas son las leyes del reino. Estas son las leyes del reino. Así que prepárate para ser perseguido,
Prepárate. Prepárate para que te señalen. Prepárate para que se te burlen. Porque se tienen que burlar. Porque lo que están viendo es real y ellos no lo entienden. Y locura para el que se pierde. Pero para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Bienaventurados son los que son perseguidos. ¿Cuántos quieren ser perseguidos? ¿Sabe cuánto me persiguen por las redes a mí? Gloria a Dios que me persigan. Pero no me están persiguiendo a mí. A mí me pueden encontrar en cualquier momento. Pero lo están persiguiendo a Él. Así que sentite dichoso cuando te persigan por el reino de Dios. Sentite dichoso cuando te señalen por el Evangelio. Yo no me avergüenzo de este Evangelio, porque para mí es poder de Dios. Amén. Amén. Amada iglesia, vivamos el reino en nuestras vidas día tras día. Día tras día. Día tras día. Eso va a hacer que podamos vivir el reino de Dios en nuestras vidas. Sí, Señor, Espíritu Santo. En esta noche, Señor, así como la palabra, Señor, fue liberada, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a cada día, Señor. Señor, ser el reflejo de ese reino, Señor.